Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Mi nombre es Juan González, me ha tocado el honor o la responsabilidad, no sé bien en qué medida cada cosa, de presentar al compatriota Juan Pablo de Luca, escritor de novela negra, que escribe una novela negra un tanto extraña, porque escribe sobre crímenes y sucesos en el ámbito del fútbol. Es una cosa novedosa que no se ve, o yo no he visto por lo menos en la literatura negra europea, y mucho menos en la nórdica. Y viene a presentar Adiós al árbitro, que es el último libro de la saga Barbicano. Barbicano es un personaje un tanto atípico, es un médico excombatiente de la Guerra de Malvinas que se dedica a investigar sucesos y meterse en líos sobre todo. Barbicano trabaja con un periodista y una inspectora de policía que parece ser que es la única no corrupta en todo el cuerpo de policía. Este libro tiene a mi juicio una virtud, que es el punto de partida, la idea del punto de partida. Imaginen ustedes, aquí estamos nosotros en este acto y alrededor nuestro y en todo el mundo, ¿cuántos millones de personas están mirando una pantalla ahora mismo? Ahora mismo aquí nos están haciendo un vídeo con un móvil y curiosamente lo que yo estoy diciendo está saliendo en streaming. Imagínense ustedes qué pasaría si lo que ocurre aquí no fuera lo mismo que lo que sale por streaming o lo que sale en las pantallas. Es decir, imagínense ustedes si alguien, por algún tipo de interés, se tomara el trabajo de hackear el sistema y dar a conocer una realidad que no tiene nada que ver con la que ocurre en los hechos y sí tiene que ver con una intención ya sea política o económica. A mí me parece muy significativo esto porque es la idea de la cual parte Juan Pablo de Luca para desarrollar una trama policial que habla de corrupción política, de corrupción económica, que habla de crímenes y que habla de un sistema totalmente corrupto y que además plantea, en cierto modo orwelliano, el control. Tiene una frase que a mí me impactó mucho que es: quien controla las pantallas controla el negocio. Y si esto lo extrapolamos esto que es una mafia que solo quiere ganar dinero por apuesta, con las apuestas alterando los resultados del fútbol a través de hackear el VAR, o puede además ser utilizado con otra finalidad. Hoy probablemente muchos estemos sospechando que nos están mintiendo, y casi que me arriesgaría a decir que hasta nos están hackeando la vida. Pero bien, en el libro también se plantea el control de los medios de comunicación, se plantean varias cosas, tiene un trasfondo social mucho más profundo de lo que podría parecer de una lectura lineal. A mí por eso el libro me gustó mucho, me fascinó precisamente por eso. Pero bien, eso de que nos mienten, nosotros tendríamos que tener asumir cierta cuota de responsabilidad. Yo no me voy a olvidar de una viñeta que se publicó en un diario de Buenos Aires donde aparece el padre y un hijo mirando el telediario.
y el hijo le dice al padre, papá, te están mintiendo. Y el padre le dice, ¿cómo me van a mentir si dicen lo que yo pienso? Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como usuarios, como consumidores, como ciudadanos, de qué parte de culpa tenemos nosotros en que nos mientan. Yo ahora quería preguntarle a Juan si realmente coincide conmigo en el análisis, por un lado, si le ha costado, cómo ha llegado a esa idea, porque la idea de hackear el VAR, yo creo que a nadie en su sano juicio se le ocurrió que podría ser mínimamente posible. Y tecnológicamente es muy viable. Es decir, ¿cómo se te ocurrió a ti eso? Y luego también que expliques, así no me estiro yo mucho más. Otra pregunta es, este libro con este título anodino de Adiós al árbitro, que aparentemente no dice nada sobre qué es lo que ocurre realmente en la trama, no iba a tener este título, lo sé, pues me lo habías comentado, y iba a tener otro, ¿y por qué no fue posible? Hola, primero, buenas tardes a todos. El título de la novela iba a ser Crimen en el VAR, pero VAR, pese a que es una parte del reglamento, es también una marca industrial, y acá mismo en España hubo unos juicios importantes entre dos empresas, entonces no podía utilizarlo en el título. Hice un pequeño engaño y, como en ciertos billetes, moviendo la portada se puede leer el VAR. Un truquito buscando una luz especial. Eso no lo sabía. Incluso en la edición española creo que se ve mejor que en la de la Argentina, porque depende de la tecnología que lo hayan hecho. ¿Cómo fue la idea del VAR? Fue pensándolo en los pobres árbitros, que uno los ve que muchas veces han visto algo o quieren tomar una decisión, y desde un lugar como si fuera, no sé, un algo divino desde el cielo les baja la información que sí o que no. Y aun cuando ellos ven que no, que va en contra de su propia apreciación, están presionados para darle la razón a una fuerza oculta. Entonces empecé a analizar, luego investigarlo, y hoy día, con la tecnología actual, si alguien cuenta con el dinero, con el personal técnico adecuado, ya sea un árbitro, hackers, la inteligencia artificial, digamos, todos los servidores, toda la tecnología que corresponde, en cuestión de 2 o 3 segundos se puede modificar la realidad. Entonces, ya ha ocurrido, como bien decías, hasta en campañas políticas, que han salido un político determinado diciendo algo que no había dicho y mucha gente se lo creyó, o un montón de situaciones cotidianas que hackean hasta empresas, bancos, gobiernos. ¿Por qué no en el fútbol, no? Yo lo que apunto siempre, a través del fútbol, y más una sociedad como la española está implicada, pero en Argentina es muy superior la imbricación que tiene el fútbol en toda la sociedad y hasta en decisiones. Creo que me permite decir cosas metafóricamente que a lo mejor poniéndole otros nombres, otros apellidos, no serían sencillos, y todos los entienden. Creo que es un poco a dónde apunta. Entonces, la idea loca de que haya un camión food truck a la salida de un estadio, y en una mitad del camión estén vendiendo hamburguesas y, no sé, y papas fritas, del otro lado haya un bar fraudulento que cambia las imágenes, no para que gane no sé, acá el Barcelona, Real Madrid o el Atlético, sino para que alguien se haga de muchísimos millones de dólares o euros en
en apuestas deportivas, que es creo que el otro gran tema a nivel mundial que no se le está dando la importancia que tiene, los desastres que está trayendo en gente joven, en adolescentes que se meten en el mundo de las apuestas y van llevando su calidad de vida para mal, y traen problemas familiares o de otro tipo de cuestiones, y creo que también las federaciones y los estados miran para otro lado, porque la mayoría de los grandes equipos tienen las publicidades de las casas de apuesta deportiva, con todo lo que eso influye. Yo también quería preguntarte una cosa. El libro tiene varias lecturas para un mismo lector, todas las que quiera, todas las que su inteligencia le permita, pero creo que tiene lecturas diferentes según se lea, según lo lea un argentino o un español. Sí, perfecto. Es decir, si lo lee un argentino va a encontrar personajes que le resultan familiares, no solo los jefes de las barras bravas, sino quienes manejan de verdad el cotarro, y sobre todo la figura del tercer hombre, que se dan algunas, pero el tercer hombre nunca se sabe. El tercer hombre es en realidad quien maneja todo el sistema, es el que está detrás, el que pone el dinero para que el sistema funcione, y es el jefe máximo. Ese tercer hombre, del que no se lo menciona, y además que sin hacer ningún spoiler es el único que sale indemne de toda la situación, se sugiere un personaje político. Ese personaje político, ¿en quién te inspiraste? Que no me lo vas a decir, pero bueno, yo lo intento. En ciertos personajes de la política en Argentina y creo que le está ocurriendo acá por lo poco que he escuchado y leído de estos últimos días, esos personajes que siempre están por arriba del poder de algún modo, o por detrás del poder, o tras los cortinados, que de pronto sí fueron a lo mejor un diputado por la década del 90, o que fueron de un partido o de otro. Acá hay periodistas políticas argentinas y me pone nervioso, pero que en los grandes momentos, en las grandes crisis, en las grandes situaciones, siempre aparecen por detrás, no están primeros en la foto, siempre están por ahí en algún lugar, pero son los que terminan quedándose con las concesiones de obra pública, o las concesiones de un pozo de petróleo o de una empresa determinada, y en general también tienen buenos contactos, como siempre pasa y como volvemos a lo mismo, en el mundillo del fútbol, porque o están dando vueltas alrededor de algún club o de alguna situación, pero siempre sin ningún cargo electo ni ninguna designación, pero siempre hay algún monje negro que se mantiene a lo largo de los años. Y que además siempre flota, como me hace recordar el Aguafuerte de Roberto Arlt, el hombre corcho, ¿no? Ese que en cualquier tempestad nunca se hunde, ¿no? Y además voy a explicar otra faceta de la literatura de Juan, del personaje Barbicano. Barbicano es un médico que no es forense, un excombatiente de Malvinas, que arrastra todos los traumas por haber combatido y todo lo que ha vivido, y que se trasluce en la novela, y de alguna manera también no solo está presente en la obra de Juan ese trauma de la sociedad argentina, sino otros, ¿no? Otros, como puede ser el tema de la corrupción, la dictadura. Entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo la realidad particular de Argentina te va a seguir inspirando obras y temas para Barbicano? No tengo fijado una
una fecha de caducidad. El hecho de construir un universo llamado Barbicano, que fue pensado, ¿no es cierto? La primer novela, Misión Tilcara, fue una novela unitaria o pensada como unitaria, y después me fueron un poco a pedido de lectores o de colegas, che, pero esto lo vas a dejar así, y bueno, fueron surgiendo otros temas, se fueron entrelazando, y si bien es un limitante el escribir una serie, una saga, porque me limitan a no poder ingresar a veces en ciertas otras situaciones, también me da la facilidad de tener ya los protagonistas principales, sus adláteres, sus, como digo así, su universo, en la cual en algunas novelas es más importante la investigación periodística, en otros será una investigación policial, o en otra el propio Barbicano poniendo el cuerpo. Yo ahora llegué a Madrid para el cierre de la Feria del Libro de Madrid, tengo hijos en Madrid, estuve en Madrid, fui a Barcelona, juntarme con otros escritores, volví a Madrid, y ahora vengo de las Islas Británicas, pero aproveché para ir a investigar un par de cosas sobre Malvinas, pero sobre los caídos del lado inglés y escocés. Porque hay siempre esas cosas raras que siempre recuerdo en el Mundial 86 la barra brava escocesa se había unido a la Argentina para pelearse contra los ingleses, pero en Malvinas y en la batalla de Tumbledon, que es donde hago combatir a Barbicano en la última noche, cuando ya se estaban por rendir, pero en vez de darle, no sé, la orden de que se fueran a Puerto Argentino, los hicieron combatir, y fue una de las más sangrientas de la guerra. Los que atacaron fueron gurkas y fueron escoceses, guardias escoceses. Entonces, es todo tan loco a veces cómo se interpretan las políticas, los países, las cuestiones, los designios, que estuve investigando algunas cuestiones de estas, y creo que de ahí quizás venga el nuevo libro. No sé cómo lo entrelazaré a la historia futbolística para los que lo siguen más que nada por el fútbol, pero es muy interesante, porque había solo dentro de los caídos ingleses o británicos, había uno solo que fue de una religión más extraña, aunque hoy día en Gran Bretaña hay muchos de ese origen, y tenía el apellido de su máximo exponente como líder. Entonces es muy loco, es muy especial, va a ser muy atractivo trabajarlo eso. O sea, siempre viajando o leyendo o estudiando uno encuentra datos para poder volver a mostrar la realidad desde este universo barbicano. Yo diría de abrir un turno de preguntas para que participen vosotros, que no tengamos el patrimonio de la palabra nosotros, sino vosotros también. Si hay alguien que quiere preguntar, sí, venga, anímense. Nadie pregunta. Entonces, te voy a llevar a otro tema, el tema porque el tema yo creo que del libro está casi agotado. Tú editas tus propias obras, ¿verdad? Sí. Este fenómeno que ahora está creciendo mucho en Argentina, no sé si en Sudamérica, que lo desconozco, pero en Argentina está creciendo mucho la autoedición. ¿Esto a qué lo atribuyes? ¿Ese fenómeno de la pobreza? ¿Por qué surge la autoedición? ¿Es que las editoriales cierran las puertas a nuevas ideas, a nuevas obras? ¿Cuál es el fenómeno? En mi caso resultó por algo un tanto especial. Empecé a
a escribir de grande, pasado los 50 años. Yo antes nunca había escrito nada, ni había formado en talleres literarios ni nada. Vengo de una actividad totalmente diferente, yo estoy en el mundo de la salud, me dedico a marcapasos, productos cardiovasculares, nada relacionado al arte en mi vida cotidiana. He participado en más de 13.000 cirugías de implantes de dispositivos. O sea, vivo con la vida y la muerte muy de cerca desde los 20 años. O sea, primero yo estudié técnico radiólogo. Y bueno, tengo como una empresa autogestionada donde quizás no me gusta tener patrones y manejarme por mi cuenta y no depender de los caprichos de los demás, de que si yo este libro lo quiero sacar este año me digan sí, todo perfecto, pero te lo anotamos para diciembre del 2026, no sé. Quizás porque tengo otros tiempos internos por mi edad justamente. Entonces, como en el primero lo hice así autogestionado y me fue bien, y si no gano dinero por lo menos no lo pierdo, y empezó a tener repercusiones, bueno, dije, creo que tengo que ser mi propio sello, y de alguna manera he ido manejándome los tiempos y las situaciones, y me siento cómodo así, más teniendo en cuenta que quizás puedan vivir de la literatura puramente 4 o 5 escritores en Argentina, 10 en España y no muchos más, calculo. Que después por otras cuestiones accesorias, no sé, talleres literarios, clases, charlas magistrales o columnas en un periódico, haya gente que pueda sostenerse medianamente o vivir bien, pero son contados con los dedos de la mano. Entonces, prefiero hacer todos los procesos, decidir, por ejemplo, la portada. Yo un par de veces que hablé con editoriales no querían a lo mejor la portada que yo quería y me querían poner otra, y digo, no, yo quiero esto, entonces no puedo estar discutiendo cada cosa, o derechos de agentes literarios, o tiene sus costos también del esfuerzo, ¿no es cierto? Yo todavía estoy inactivo en mi trabajo, en mis actividades, y tengo que robarle horas a veces al sueño o a esparcimiento para dedicarme a esto que hoy día me apasiona. Me dicen que quedan 5 minutos. Es la última oportunidad si quieren preguntar algo. Nadie. Vale. Si tuvieras que definir en la menor, que en un párrafo, no más, toda la saga Barbicano, ¿cómo la definirías? Toda la saga. Yo creo que va a ser, en el caso personal mío, un legado para quién, y no sé, mis nietos quizás comprendan la sociedad de hoy, porque si bien casi todos los hechos en sí ocurren en estos últimos años, abarca la sociedad argentina de los últimos 50 años. A ver, Argentina y de muchos otros lados del mundo, porque por ejemplo la de Leones y Manteros está basada en los chicos africanos que son a veces traídos acá a Europa bajo engaños para hacerlos creer que van a ser grandes estrellas, y por uno que llega quedan miles en la calle. Yo le puse Manteros como quizá lo más folclórico que uno puede ver en las grandes capitales, pero quedan vendiendo drogas o prostituyéndose o 1000 cosas peores. Creo que puede ser considerada como una pintura de época de la sociedad, siempre con esto a través del fútbol, y el otro punto que para mí es muy importante, personal quizás, es la reivindicación de los chicos que combatieron en Malvinas. Yo no fui por una cuestión de una prórroga universitaria, pero tuve compañeros de secundario, como estás vos sentado acá, que cursamos toda la escuela y de pronto al año siguiente estaban sin preparación casi alguna, combatiendo. Y la sociedad argentina, desgraciadamente, después por cuestiones también ideológicas o conveniencias o lo que sea, los barrió bajo la alfombra. Los sacan un par de veces al año
al desfile y se confunde lo que es la dictadura militar o los mandos militares con los 10.000 o 8.000 chicos que fueron a combatir, de los cuales quizás, bueno, los españoles no tienen por qué saber tanta relación. Murieron 650 y pico en el combate plenamente, pero ya llevan suicidados mucha más cantidad que la que murió allí. Entonces, y pasaron una vida, recién ahora están empezando a sacar sus dolores de adentro, a contar cómo fueron. En los últimos años han empezado a aparecer continuamente libros de narraciones, de relatos, de recuerdos, cuando 30 o 40 años no sucedieron. No sé si me da tiempo para una pregunta más. Estamos bien. ¿Y tu obsesión por el fútbol qué es? Porque eras muy malo jugando al fútbol cuando eras joven. No, era un 9 o un 11 porque era ambidiestro. Tenía posibilidades. Después me destaqué más, pegué un estirón grande a los 13 años y tenía mucha capacidad de salto. Y me empecé a dedicar al básquet y al vóley. Al vóley fui, al menos en mi ciudad, un alguien destacado. Pero el fútbol quizás en esa etapa me bajó porque a los 11 años, mi papá falleció cuando yo tenía 11 años. Y era alguien que estaba muy ligado al fútbol. Entonces como que me bajó las ganas en ese momento de jugarlo. Quizás si hubiera estado, decir, bueno, viejo, estoy jugando. Bueno, como no hubo preguntas, hemos llegado al final ya, queda un minuto, según mi reloj. Agradecerles exactamente que hayan mucho venido a todos. y que nos hayan soportado. Y muchas gracias. Soportado 2 argentinos y con mucho calor encima. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.